Buenas noches y gracias por invitarme para compartir esta noche. Cuando me dijeron de la Santa Cena, lo más importante que uno puede hacer en este tiempo es ir a la palabra de Dios, más allá que uno pueda conocer la palabra, estudiarla, porque nunca vamos a tener la posibilidad de escudriñar o de tener todo un conocimiento acabado de lo que es su verdadera palabra, porque es algo tan inconmensurable que no tiene fin. Podemos estar años y años, siglos, una eternidad, y este libro que está escrito en la palabra de Dios nunca acaba. Dice que siempre está, siempre permanece, y permanecerá, dice la palabra: cielo y tierra pasarán, mis palabras permanecerá. Es inagotable, es como pretender de vaciar un océano con un dedal. Eso es lo que dicen, para que ustedes vean lo infinito que es su palabra. Cuando me dijeron de la Santa Cena, estuve pensando, y sobre todo cuando vi la palabra, vi un parte del versículo del 1 Corintios capítulo 11, que decía, y que dice la palabra: haced memoria de mí. Digo, haced memoria de mí. Hacer memoria de mí significa, uno puede interpretar esto de ese versículo, de esa palabra, desde que ¿qué es lo que quiere Jesús con nosotros? ¿O qué es lo que Jesús se encomendaba cuando dijo: haced memoria de mí? Tiene dos aspectos fundamentales. Es recordar a Él, recordar a Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Cuánta importancia tiene, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Y cuán importante es conocer la verdad, conocer a Él, que es la verdad. Entonces dije, voy a hablar de Jesús. Vamos a hacer un repaso de eso inagotable que es saber lo que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesús trajo a este mundo la luz. Dice que la luz es la vida, pero no es la vida biológica ni la vida psicológica que uno puede entender. Es la vida Zoé, es la vida increada, es la vida eterna, es la vida de Dios. Es la vida, esa luz que trajo a este mundo, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que vamos a ver en esta noche, hasta el versículo 14, ahí nos habla de Jesús, cómo esa luz viene a este mundo. Dice el contexto de este capítulo, dice que en Él estaba la vida. Él era la vida. Él es esa vida eterna. Él es esa vida inquebrantable. Él es esa vida que era la luz que alumbra al hombre. Esa luz vino aquí. Ve la humildad de Dios, del Padre Celestial, de enviar a su Hijo para que venga como un Verbo encarnado a nosotros. Dice que esa luz vino, esa vida vino. ¿Por qué vino la luz? ¿Por qué vino esa vida? ¿Por qué vino esa vida Zoé a este mundo? Porque el hombre había rechazado a Dios. Porque el hombre originalmente en el huerto de Edén tenía esta vida inquebrantable, tenía esta vida Zoé, esta vida que es exclusivamente divina, exclusivamente de Dios. Esta vida que no es creada. Esa es la vida, ese es el privilegio que tenía en el huerto de Edén nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ellos, en desobediencia, negaron esa luz. Se rehusaron a continuar estando bajo de ese manto de luz. Y prefirieron la oscuridad, lo tenebroso, las tinieblas. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Viene Jesús hace 2000 años, viene como la luz verdadera, viene como esa luz que alumbra al mundo. Dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora, continúa diciendo este versículo, aquella luz verdadera que alumbra
a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Dice, el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Ahora, Jesús creó todo lo que existe. Jesús creó todo lo invisible y todo lo visible, todo lo que nuestra mente finita, nuestros ojos pueden alcanzar, que es lo visible, eso lo creó Él. Y aún lo que no vemos, que es el mundo espiritual, Él lo creó. Todo ese mundo material, todo ese mundo físico, todas esas galaxias, las constelaciones, los planetas, eso que es infinito y que es imponente para la vista del hombre o para la mente del hombre, eso lo hizo Él. Y aún lo que no vemos, ese mundo espiritual donde Él se mueve, dice que Él lo creó. Y no solamente que Él lo creó, sino, acá viene lo más importante, que Él lo sustenta. Ustedes piensen, no solamente Dios dijo, voy a crear, y me mantengo en la indiferencia de mi criatura. Dice que Él nos sustenta. Ustedes pueden ver en el mundo físico cómo se sostienen los planetas, cómo se mantienen en órbita, cómo uno puede ver y experimentar las 4 estaciones bien marcadas. ¿Qué mano de hombre o qué ciencia puede tener esa capacidad para sostener este universo? ¿Quién? Dentro de unos días va a comenzar en esta parte del continente el otoño, la estación del otoño. Ahora, ustedes van a ver que el día 21 de marzo va a comenzar todo a tener un cambio en la parte natural. Ahora, ¿quién lo hace eso? ¿Cuándo falló? Ese es el poder del Hijo de Dios. Esa es la luz que vino a este mundo. Eso es Jesucristo. Eso es el que Él dice, haced memoria de mí, recordad quién soy yo y qué es lo que yo hice en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vamos a hacer hoy cuando tengamos que participar de la Santa Cena. Eso dice la palabra. Dice que Él sostiene con el poder de su palabra. Con la palabra de Él sostiene todo lo que vemos. Nos sostiene a nosotros por su providencia. Hoy tenemos vida, hoy caminamos, hoy estamos aquí porque a Él se le plació que hoy nosotros estemos aquí y que este mundo se mueva todo lo visible. Ni hablar toda la parte espiritual que nuestra mente no cabe lo que ocurre en ese mundo espiritual. Él todo tiene el control. No hay nada que no dependa de Él. Todas las determinaciones de lo visible e invisible está a cargo de Él, de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra también, desde que todo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Nuevamente el mundo rechaza esa luz, el mundo rechaza esa vida. Dice, el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque el mundo es como un ciego que guía al ciego. Ustedes ven, desde que la maldad cada día se incrementa. Si la maldad había entrado con el pecado de Adán y el pecado de Eva, ustedes piensen, 5.000, casi 6.000 años de ese entonces, ¿cómo puede estar el mundo? Cuando hace 2.000 años lo rechazó una vez más a Él y aún hoy lo rechaza. Vamos en una permanente involución. El mundo no evoluciona, involuciona. Es decadente la moral. Es tremenda la decadencia que hay en la corrupción, en la mentira, en las divisiones. El hombre prefirió
mirarse a sí mismo. El hombre prefirió mirar al otro hombre y ahí entró la vanagloria, ahí entró la competencia, ahí entró la envidia. Y ese es el quehacer permanente de este mundo. Ahora la luz vino a este mundo y el mundo no lo conoció. Ahora, si nosotros como hijos de Dios no conocemos a Cristo, por eso la importancia de esta noche de saber quién es Jesús. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es en quien yo creo? ¿Escudriñamos la palabra? ¿Tenemos tiempo, priorizamos para poder leer la palabra de Dios? ¿O seguimos el ritmo del mundo? ¿Seguimos la oscuridad? ¿Seguimos bajo el manto de la tiniebla? Nos confunde el mundo nos extravía con todos los sistemas que se mueven a través de todos los medios que están al alcance nuestro. ¿Nos entretiene el mundo? Tenemos tiempo de conocer el que dice, haced memoria de mí. Vamos a leer cuando entremos en este versículo, 1 Corintios, cuando él instituye la cena. ¿Por qué dijo, haced memoria de mí? No es simplemente un rito, no es un ceremonial y que se tiene que hacer el primer domingo del mes. Jesús nos reclama, conózcanme a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que dio la vida por ustedes? Mi Padre me envió. Ese gran amor del Padre por mi vida. Dice, el mundo no me conoció. La transformación real es cuando nosotros permitimos que esa luz, Jesucristo, entre en mi vida. Vuelvo a repetir, la transformación real del Hijo de Dios se produce cuando nosotros permitimos que Jesucristo entre en mi vida, que Jesucristo viva en mi vida, que yo sea parte de Él, como dice, tú en mí y yo en Él. Ahí cuando se produce la verdadera transformación. Si no, es todo mentira, es todo ficticio, es todo hipocresía. Y eso es lo que dice, conoceme a mí, haced memoria de mí. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice por ustedes? Entonces, debemos buscar a Dios, debemos buscar como nunca antes y sobre todo en este tiempo, tiempos difíciles, tiempo de mucha controversia, tiempo de mucha incertidumbre, tiempo de muchas zozobras. Hoy es la oportunidad de tener que buscar a Él. Por eso la importancia de que alguien en este tiempo tenga la valentía de presentarse ante Él y decir, yo digo públicamente que te creo a ti y que soy parte de tu reino. Dice la palabra, y sigue diciendo la palabra, en el versículo 12 y 13 dice, somos engendrados por esfuerzo humano. Somos engendrados por esfuerzo humano. Y ahí viene el problema. Cuando Adán y Eva engendraron a Caín y Abel, fue de naturaleza propia, fue de la copulación del hombre y de la mujer. Todo eso salió a imagen de ellos, y esa imagen de ellos traía una naturaleza pecaminosa, traía la muerte misma, traía la muerte espiritual que toda esta humanidad recibió en su momento. Eso es lo que dice la palabra. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y más todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ser hecho hijo de Dios, ¿es una cuestión natural? Dice la palabra que no somos engendrados de hombres, no somos el esfuerzo humano. Dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios porque Él nos engendró. Ahora, ese engendrar como hijo de Dios de parte del Padre Celestial conlleva un misterio. Es muy difícil uno entender cómo es eso. Ustedes ven en la palabra de Dios, en este mismo Evangelio de San Juan, vemos a un principal de la sinagoga judía, Nicodemo, que dice que una noche viene a Jesucristo y le dice,
maestro, le dice rabí, para que un principal de la sinagoga, un principal de Sanedrín, que era la autoridad máxima que tenía en ese entonces el mundo judío, sobre todo los judíos, los israelitas, que profesaban y seguían los pasos de la Torá, ellos decían, alguien que viene y hace estos milagros debe ser un maestro. Y le dice, este rabino, este principal le dice, con tanto conocimiento teológico, le dice, maestro, todo lo que tú haces es porque proviene de Dios. Nadie puede hacer lo sobrenatural si no viene de parte de Dios. Y ahí se acercaba la noche, la oscuridad, a la luz. Ahí estaba el incrédulo, el que no entendía la verdad, y alguien que era la luz de este mundo. Él venía para que Dios le alumbrara lo enceguecido que estaba. Y le dice, ¿cómo es eso del reino de Dios? La misma pregunta podemos hacer nosotros esta noche. ¿Qué es eso del reino de Dios? Una alta autoridad del Sanedrín le pregunta al Maestro, a Jesucristo, a la luz, a la vida misma, a la fuente de la vida, le dice, ¿qué es eso del reino de Dios? Y ahí Jesús le dice la palabra, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros hoy tenemos ese privilegio que un día hemos dado el paso de fe para que esa luz venga a nuestras vidas, para que nosotros podamos tener ese nuevo nacimiento, ese nuevo ADN espiritual de parte de Dios. Ahora, dice la palabra que también cuando se le produce este misterio a Nicodemo, Jesús le explica, le dice, así como el viento sopla, hablando del misterio de ese nacimiento, porque él dice, ¿cómo puede ser que yo pueda entrar siendo viejo por segunda vez al vientre de mi madre? No entendía, y era una persona docta, era una persona inteligente, una persona que conocía, ya de los 12 años recitaba las escrituras de memoria, y él no entendía porque tenía la mente entenebrecida. Le dice, ¿cómo puede ser que yo pueda entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Le dice Jesús, no es una cuestión natural, es una cuestión espiritual, es fe. Y ahí le dice, así como el viento sopla, y nosotros oyemos, lo escuchamos, y no sabemos si de dónde viene, así es esto, así es esto, así es el Espíritu, así es el Espíritu. Y le dice la palabra, y le sigue diciendo acá en el versículo, es necesario que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que creyera con fe en el autor y consumador de la fe pueda ser nacido de vuelta, tener la nueva creación, el nuevo nacimiento. Eso somos todos nosotros, por la gracia de Dios, todos nosotros. Dice la palabra que así como fue levantado el Hijo de Dios, Jesús se hizo maldición, ¿por quién? Por todos nosotros, por el pecado del hombre. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce, para que todo aquello que le mordían a los israelitas y morían automáticamente, le dijo Jehová, el que mirare ese madero donde estaba esa serpiente de bronce, iba a vivir, iba a ser sanado. Así Dios nos dice a nosotros, el que cree en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, somos salvos, somos nueva criatura. Sigue diciendo la palabra. Ahora, lo importante de todo esto, lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de Jesucristo, eso nos sirve a nosotros para que nosotros tengamos que ser lo que tramitamos o lo que demos este mensaje como iglesia, el mensaje de la salvación. No pueden quedar excluida la gente cuando la gente más necesita de que tengamos que decir, tenemos que ir a la luz, tenemos que ir a la vida. ¿Cuánta gente vive en la oscuridad? ¿Cuánta gente vive cubierto por ese manto de tiniebla en este momento? Ahora somos nosotros los portadores de llevar esas virtudes de Jesucristo para que el mundo conozca
para que la gente sepa quién es Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Es el único mediador que hay entre el Dios y el hombre. Ese es Jesús. Es el único camino, tan solo es el único camino, tan solo es la única verdad, tan solo es la única vida. No hay más nadie que nos pueda dar la vida si no es a través de Él. Él es la vida Zoe. Ahora la gente, nosotros como iglesia tenemos que transmitir e inspirar a la gente para que la gente sepa cuál es el mensaje de salvación. Somos nosotros, no debemos quedarnos ahí en el camino. Debemos transitar férreamente para lograr que la gente llegue a los pies de Cristo. Sigue diciendo la palabra en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora Jesús, ¿qué significa esto? Que ese verbo se hizo carne. Dice que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese misterio? ¿Cómo puede vivir alguien con dual personalidad? ¿Cómo puede ser? Ese es un misterio, es Dios. Un día cuando estemos en su presencia, Dios nos va a revelar este misterio. Cómo Él descendió y cómo Él se hizo hombre, 100% hombre. Cómo se une esa absoluta y plena divinidad al hombre, a la humanidad, para ser un hombre perfecto. ¿Cómo es eso? Dios un día nos revelará ese misterio. Pero sé que ese verbo vino acá a la tierra, estuvo acá con nosotros. Y esto nos simboliza algo muy importante que la palabra nos dice, que a través de esta historia o de este hecho en la cual Moisés, cuando estaba en el desierto antes de ser llamado para cumplir esa misión que Dios tenía para con él, dice que él estaba en una noche y ve que una zarza estaba ardiendo. Y esa zarza, que era un arbusto, que era un árbol, ardía, el fuego estaba incesante, pero ¿qué pasaba? No se consumía. Y le llamó la atención a Moisés. Ahora, ¿qué significa como simbolismo esto de lo que es que el verbo se hizo carne? Acá podemos tener una idea de lo que significa la cristofanía, la presencia de Cristo frente a Moisés. ¿Por qué decimos esto? Porque el árbol o la madera representa al hombre y el fuego representa la divinidad. Quiere decir que cuando Moisés veía esta zarza que ardía y no se consumía, estaba frente a la presencia de Jesucristo mismo, el que creó el mundo, el que ya en el principio estaba en el mundo. El autor y consumador de todo ya estaba en su presencia. Ese es nuestro Dios, ese es Dios. También podemos ver en el tabernáculo. En el tabernáculo estaba el arca, y el arca dice que estaba construida de madera, y esa madera representa a la humanidad, al hombre, y estaba revestida de oro, y eso representa a la realeza, representa a Dios mismo como Señor y como Dios, como único y verdadero. Ahí podemos tener la simbología de lo que Dios mismo es, de lo que Dios vino y descendió a esta tierra, ya cómo Él se representaba y cómo Él estaba con nosotros en todo momento. Y ahora, ¿por qué el hombre niega? ¿Por qué el hombre rehúsa venir a los pies de Cristo? Dice la palabra, continúa diciendo la palabra en el versículo 14, y dice, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. La palabra gracia quiere decir virtudes. Nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de anunciar y proclamar la virtud de Cristo. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 9, versículo 9.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí Dios nos llama, aquí Jesús nos llama para que nosotros anunciemos las virtudes de Él. Ahora, la gracia, esa gloria que Dios, esa gloria que se manifestó, esa Shekinah que se manifestó cuando Dios transitaba con el pueblo de Israel por el desierto, esa misma gloria que nosotros como real sacerdocio somos portadores en este vaso de barro, en este cuerpo espiritual, de esa gracia que tenemos que difundir, que tenemos que resplandecer, esa luz que tiene que reflejar y que replicar, es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que anunciar esas virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, el que nos sacó de la oscuridad, el que nos sacó de las tinieblas. Ahora somos nosotros los que portamos, somos ese faro encendido que estamos ubicados en el lugar donde estemos para que la gente vea, ahí está un hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser los que tenemos que llevar ese mensaje del Evangelio para que la gente vea como testimonio quiénes somos nosotros, para que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Dice la palabra, tenemos nosotros que anunciarlo porque Él nos dio un nombre. Dice, cuando Él nos llamó de la oscuridad a la luz, dice que nos dio una denominación, nos dio un nombre, nos puso un nombre, nos dio una misión, nos dio un propósito. Dice la palabra que nosotros somos nación santa, que somos linajes escogidos, que no somos, ya no tenemos el ADN del primer Adán, no tenemos la naturaleza muerta de ese espíritu que estaba muerto. Hoy tenemos un ADN espiritual donde la luz resplandece en nuestras vidas. Por eso cada vez que nos levantemos, cada vez que andemos, tenemos que clamarle a Dios para que Él resplandezca su luz en nuestras vidas, para que la gente pueda ver y seamos algo diferente. En este mundo tan siniestro, seamos distintos, marquemos la diferencia. Eso es lo que dice la palabra. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes que portamos esa bendición de Dios, esa gloria, esa gracia, las virtudes de que Él nos demostró cuando Él estuvo en esta tierra. Cuántas virtudes, que se cansaba, que era humilde, que lloraba, que reía, que era flexible, que era rígido, todas sus virtudes, todas las cumplió, su humildad, su mansedumbre, su valentía, su denuedo para ir a la cruz del Calvario, su firmeza para lograr el propósito de Dios que lo hizo en la eternidad con el Padre Celestial. Heme aquí, yo voy para llevar el mensaje, para hacer la luz, para hacer la vida, para hacer esa vida inquebrantable para el mundo perdido. Esa firmeza, esas virtudes, somos nosotros los que tenemos que anunciar cada día que hay un Dios grande y poderoso, hay un mediador que es único y verdadero, es el único camino, es la única verdad y es la única vida que nosotros podemos obtener en esta tierra. No hay más nadie. El hombre busca la religión, el hombre busca diferentes métodos, diferentes sistemas, con agrado, con obras, con diferentes cosas para poder llegar a la presencia de Dios, pero nunca lo va a lograr porque no es por obra, sino es por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que Él en su acto de redención y de expiación hoy podamos anunciar a través de la Santa Cena. No hay otro modo. Ese es el Jesús que nosotros hoy vamos a conmemorar, que vamos a recordar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese hecho bendito, porque el venir aquí para celebrarla y participar en la Santa Cena es una bendición espiritual. No es un hecho simplemente para cumplir nada más. Entiendan bien lo que significa. Es un hecho solemne, es algo sublime, es algo que Dios lo instituyó. Amén. Eso es parte, eso es poquito, es algo ínfimo, mínimo de lo que es Jesús. Son 4 o 5 versículos que pude explicar rápidamente de lo que es Jesús. Pero en la palabra de Dios, que es inagotable en conocimiento, en verdades, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, únicamente habla de Cristo. De Cristo. Por eso no dejemos cada día, cada instante,
cada tiempo que tengamos que separar para Él, consagrar para leer la palabra de Dios, escudriñar y buscar lo que Dios nos habla a nosotros hoy. No es que la palabra tiene vigencia o tuvo vigencia para cierto momento, para cierta época o para cierta dispensación. Es para todo, para toda época, para todo tiempo. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es infinita, es grande, es gloriosa, es poderosa. Aquí podemos encontrar el gran amor de Dios por nosotros. Como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó a nosotros cuando estábamos perdidos en la oscuridad y envió su Hijo en sacrificio de la cruz para que cuando nosotros creamos o cuando hemos creído seamos verdaderamente salvos. Es la única y verdadera salvación, es la única y verdadera vida y vida eterna. Amén. Vamos a pasar ahora al servicio de la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11. Nos habla de la institución de la Cena del Señor. La Cena del Señor, para aquellos que no lo saben o son nuevos, es lo que Dios instituyó en la víspera de la expiación del Señor Jesucristo, antes de ser llevado para ser sacrificado en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos apreciar a través de estos versículos que hablan de la institución de la Santa Cena? Cuando dice institución de la Santa Cena está diciendo de que es un mandato, es un sacramento, es una ordenanza que Dios determinó para que nosotros conmemoráramos de la muerte de Cristo. ¿Qué aspectos podemos sacar o podemos apreciar de lo que significa la Santa Cena? Yo acá puse cuatro puntos importantes. La acción de gracia, porque cuando Jesucristo llevó a los discípulos al aposento para participar de la Santa Cena, dice que Él dio gracia, y no solamente dio gracia por la comida, sino que dio gracia porque se festejaban las Pascuas y Él entendía lo que significaba la liberación de Israel en manos de los egipcios. Entonces se conmemoraba justamente la Pascua y se servía la cena y Él dio gracia. O sea que nosotros tiene que haber un sentido y un espíritu de agradecimiento, una acción de gracia. También podemos ver lo que dijimos recién, conmemorar dos cosas. Cuando Él dijo, haced esto en memoria de mí. Podemos ver dos aspectos fundamentales de lo que ya vimos. Conocer quién es Cristo. Cuando nosotros venimos aquí, tenemos que pensar, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué hizo Cristo por mí? Ese es el preludio, ese es la antesala de cuando nosotros vamos a participar de estos símbolos, de estas emblemas que simbolizan el pan y la sangre de Cristo, el vino que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Y también yo puse acá en mis estudios, y también reconocer que la Santa Cena simbolizan el pan y el vino. El pan significa el cuerpo de Cristo que fue quebrado por nosotros. Y el vino significa la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Y lo otro más importante que también significa la Santa Cena es que el Señor también lo hizo con la intención de que haya una comunión, que haya juntarse para conmemorar este hecho tan sublime que es la Santa Cena. Cuando Jesús se reunió con todos los discípulos, fue con este aspecto, de que haya un espíritu de cuerpo, que haya una necesidad de que todos estemos juntos, que todos estemos reunidos para celebrar este hecho tan importante, que es la expiación, el acto expiatorio de Cristo por nuestras vidas, en la cruz del Calvario. Y también proclamar la muerte de Cristo hasta que Él venga, lo que estamos esperando hoy, que es Maranata, Cristo viene. Esa es la esperanza que tenemos todos como hijos de Dios.
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro único. Para eso sirve la Santa Cena, para que estemos hoy aquí, para proclamar que Él un día viene, que un día murió y padeció por nosotros, pero que también hay una promesa que se debe cumplir, que Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por nosotros. Y eso es el proclamar en este momento, en este hecho de participar de la Santa Cena. Y algo muy importante que quiero que hagamos todos en esta noche, con reverencia, con temor, con temblor santo, de que dignifiquemos lo que significa conmemorar este momento de lo que Dios estableció, la Santa Cena. Que todos podamos hacer un autoexamen, que todos podamos hacer esta pregunta, una pregunta con sinceridad, una pregunta que esté cargada de honestidad, de integridad, para que de ese modo podamos participar, como dice la palabra, dignamente. Yo le pido que cerremos los ojos. Cerremos los ojos. Voy a hacer la pregunta y cada uno, voy a hacer la pregunta que es para ustedes mismos, por eso es un autoexamen. Es una pregunta. Prestemos atención y tengamos temor y temblor y reverencia santa por este acontecimiento. Debe ser una contestación honrada, honesta. Discierno y aprecio que el pan y vino que representan la expiación de Cristo efectuada por mí en la cruz, y me entrego a mí mismo completamente a Él, no confiando en mi propia justicia, sino confiando solamente en el hecho de que su cuerpo fue quebrantado por mí y su sangre fue derramada por mis pecados. Cada uno tiene el arbitrio para responder con toda honestidad y con toda honradez. Discierno, aprecio que estas emblemas que están aquí presentes, que simbolizan el pan y el vino, que son el pan y el vino, que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo, que representan la expiación de Cristo, efectuada por mí en la cruz. Me entrego a sí mismo completamente a Él y ya no confío más en mi propia justicia, ya no confío más en mis propias obras, sino confío solamente en el hecho de que su cuerpo fue quebrantado por mí y su sangre fue derramada por mis pecados. Lo discierno, lo aprecio, lo siento, lo confieso, lo creo de verdad. No es un rito, no es un ceremonial, no es un protocolo, no es un mero cumplimiento de que yo vengo y me acerco a la mesa para que pueda disponer del pan y del vino como una costumbre. Aprecio verdaderamente de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Aprecio verdaderamente que Él pagó un precio, que Él fue lacerado, que Él fue entregado por mis pecados injustamente, por mis iniquidades, por las maldiciones, por las herencias, por todas las experiencias nefastas, malignas que han acarreado en mi vida. Discierno,
entiendo lo que significa el acto de redención, aprecio y discierno lo que significa transitar dolorosamente y difícilmente hacia la cruz del Calvario por nuestras vidas. Aprecio ese amor inmenso y grande, inconmensurable del Padre Celestial de enviar a su propio Hijo, a su único Hijo, por nuestra vida pecadora, vida vil, discierno. Estoy seguro, creo, esa gracia de Dios, ese amor por nosotros, esa misericordia por la miseria misma en la cual vivíamos, diciendo que esa luz un día vino y me dio vida y vida eterna. Lo creo. No podemos jugar, no podemos seguir jugando. Señor, aquí estamos, humillados ante tu presencia, porque lo queremos hacer de verdad, lo queremos hacer realmente, de todo corazón, y declarar y confesar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por conocerte. Gracias por tenerte en mi vida. Gracias porque tú me llenas y nos llenas. Gracias porque tú vives en mí. Gracias por confiar en mí para ser el portador de tu gloria, para ser el portador y el anunciador, el proclamador de tus virtudes, de tu gracia, Señor. Gracias. Gracias por escogerme, Dios. Gracias porque yo no voy a ser igual después de esta noche. No voy a ser igual. Porque esa transformación real va a ser una realidad en mi vida. Porque lo he hecho honestamente, lo he hecho íntegramente. Y he dignificado en esta noche lo que tú has instituido, lo que tú nos has mandado que hiciéramos, de recordar lo que tú has hecho y lo que tú eres. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias.